La historia de Caín y Abel no es solo el relato de los primeros hijos del Edén, es el reflejo del conflicto que todos cargamos por dentro. Es la historia del alma humana enfrentando el eco del pecado, no en palabras, sino en actos. Lo que comenzó con una mordida en el paraíso, ahora se traduce en un corazón dividido. Caín y Abel crecieron fuera del Edén. No conocieron el jardín, pero sí las historias contadas por sus padres. Supieron del paraíso perdido, de la voz que caminaba entre los árboles, del árbol prohibido, y del día en que todo cambió. Crecieron con la esperanza de volver a estar cerca de Dios, aunque fuera desde lejos. Ambos ofrecieron algo. Caín, frutos de la tierra. Abel, lo mejor de su rebaño. No fue el regalo el que hizo la diferencia, sino el corazón con el que se entregó. Uno lo hizo como quien cumple, el otro, como quien confía. Y Dios miró con agrado a Abel. No por su sacrificio, sino por su fe. Y allí comenzó la sombra. Caín sintió lo que muchos hemos sentido: comparación, rechazo, celos. Una herida silenciosa que no nace en la superficie, sino en lo más profundo del alma. Pero esa herida no fue ignorada por Dios. Él se acercó, le habló, lo advirtió: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Fue una oportunidad, una invitación, no un castigo. Dios no lo acusó, lo llamó a despertar. Pero Caín eligió el silencio. Eligió guardar lo que ardía dentro. Y cuando el fuego no se suelta, consume. Un día, en el campo, Abel cayó. No por accidente. Cayó por la decisión de su hermano. La tierra que antes recibía ofrendas, ahora recibía sangre. El primer altar se manchó con el primer crimen. Y el cielo lloró. Dios no preguntó con rabia. Preguntó con el mismo tono que en el Edén: ¿dónde está tu hermano? No porque no supiera, sino porque el amor siempre da espacio para responder, para confesar, para despertar la conciencia. Pero Caín respondió con evasión, con frialdad, con dureza. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Tal vez sin saberlo, selló la distancia entre los hombres. Porque desde entonces, muchos han dejado de cuidar al otro. Y sin embargo, Dios no lo destruyó. Lo protegió. Lo marcó. Lo dejó caminar, con la consecuencia, sí, pero también con la posibilidad de entender. Porque incluso cuando erramos, Dios sigue tratando con nosotros. No para humillar, sino para redimir. La historia de Caín no termina con el crimen. Comienza una nueva etapa, una vida marcada no solo por lo que hizo, sino por lo que eligió no sanar. Caín se alejó. Salió del lugar donde Dios hablaba, y caminó hacia una tierra llamada Nod, la tierra del errante. La tierra ya no le respondería como antes. Su trabajo se volvería más difícil. El silencio más profundo. Y en su andar, Caín fundó una ciudad. Un espacio construido por un hombre herido. Una civilización que nació del dolor. Y es que cuando no sanamos lo que nos duele, edificamos desde la herida. Lo que construimos lleva dentro la marca de lo que escondemos. Caín construyó una ciudad, pero no levantó un altar. Fundó una generación, pero no buscó reconciliación. De su linaje surgieron hombres poderosos, inventores, músicos, forjadores, pero también surgió Lamec. Un hombre que no solo mató, sino que lo celebró. Que no solo fue violento, sino que hizo de la violencia un legado. Lo que no se sana, se hereda. La ira de Caín, multiplicada en su descendencia, se volvió cultura. Lo que empezó con una comparación, terminó como una generación que olvidó a Dios. Pero en medio de esa oscuridad, otra línea se levantó. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Y de su descendencia, nació Enós.
Y con él, un susurro nuevo llenó la tierra. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Allí comenzó la restauración. No en templos, sino en corazones. No en ciudades, sino en voces que se alzaban desde la tierra árida buscando al Creador. Porque siempre que hay pecado, también hay posibilidad de arrepentimiento. Y tú, que escuchas esto, puedes romper el ciclo. Puedes ser el que diga, hasta aquí llega la herencia del odio. Puedes decidir no construir desde la herida, sino desde la esperanza. Porque lo que heredas no tiene que definir lo que transmites. Puedes fundar algo nuevo. Y esta vez, con altar incluido. La marca de Caín ha sido malinterpretada muchas veces. Algunos la han visto como castigo, otros como maldición. Pero lo que Dios hizo fue un acto de misericordia. Fue una señal, no de condena, sino de protección. Porque aun el que se equivoca, sigue siendo visto. Aun el que falla, sigue siendo alcanzado. Caín no murió ese día. Fue marcado, sí. Pero también fue acompañado por una promesa: nadie te hará daño. La marca era un límite al castigo. Era Dios diciendo, hasta aquí llega el juicio humano. Porque solo Dios conoce el corazón completo. Solo Él sabe lo que arde dentro. Y aunque Caín se alejó, Dios no le quitó el derecho a vivir. Le dio el derecho a pensar, a reflexionar, a cargar, y quizás, algún día, a volver. En la historia de Caín vemos algo que duele, pero también algo que consuela, que nuestras peores decisiones no tienen por qué definir nuestro destino eterno. Que incluso si manchamos el altar, aún podemos aprender. Aún podemos cambiar. Y quizá eso sea lo que más nos cuesta aceptar, que Dios no siempre actúa como nosotros. Nosotros cancelaríamos. Nosotros desecharíamos. Pero Él protege. Marca. Da tiempo. Hoy, tú también llevas marcas. Algunas se notan. Otras no. Algunas vienen de lo que otros te hicieron. Y otras, de lo que tú hiciste. Pero ninguna de ellas te impide mirar al cielo. Si Dios pudo proteger al que mató, ¿qué no hará con quien decide vivir diferente? La marca no es el final. Es el recordatorio de que incluso en el error, todavía hay un camino.